Amado Dios, en esta tarde, Señor, estamos delante de ti, Padre Celestial, creyendo que tú eres un Dios maravilloso, creyendo que tú eres nuestro Padre y creyendo que cada persona que has puesto, Señor, alrededor de nuestras vidas, que has puesto incluso por encima, que has puesto al lado, Señor, por debajo, es con el objetivo, Señor, de mostrar tu amor hacia nosotros, Señor. Por eso en esta tarde quiero poner nuestras vidas en tus manos y rogarte, Señor, que tomes nuestro corazón, Señor, que tomes nuestra mente, que tomes nuestra vida, Señor, y que tu Santo Espíritu nos ministre en esta tarde, Señor. Ministres en esta área, Señor, y que podamos salir de aquí, Señor, renovados, podamos salir de aquí transformados, podamos salir de aquí con esa inquietud, Dios, de tu palabra, y podamos decir, Señor, realmente que nos has hablado, Dios. Yo quiero dar gracias, amado Rey, por las personas que pones en mi vida, Señor, y que permites el trato que permites, porque por medio de ellos, Señor, puedo crecer. Y asimismo, yo te ruego, Dios, que en esta tarde tú con tu Santo Espíritu nos convenzas, Dios, nos convenzas de la necesidad de ser renovados, de la necesidad de crecer en ti, de la necesidad de ser nuevas criaturas verdaderamente, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús que nos permitas entender que el estar aquí no es simplemente, Señor, por estar en una religión o por nombrarnos como parte de un grupo, Señor, sino que el estar aquí pueda llevarnos a entender la obligación que tenemos como tus hijos, Señor, de ser siervos tuyos, de compartir tu palabra, de ser misioneros tuyos, Señor, donde quiera que vamos, Dios. Por eso esta palabra, Señor, la pongo en tus manos. Te ruego que me ayudes, Señor, que me des la fuerza, Señor, y la capacidad de compartir esto, Señor. Y que si hay algo en mi vida, Señor, que sobre esto no esté haciendo bien, Señor, te ruego que me perdones y que me ayudes, Señor, a cambiarlo, Señor, para poder ser de testimonio a quienes me conocen y que te puedan conocer a ti, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puedes mirar a la persona que está al lado tuyo? Sin preguntarle nada, tú piensas de dónde es esa persona, de dónde es. Bueno, algunos ya se conocen, ¿no? Pero tú pregúntate, ¿de dónde será esta persona? Bueno, aquí vemos muchos que somos latinos, ¿no? Bueno, de Latinoamérica, de Sudamérica, de Centroamérica, de Norteamérica, no sé si hay alguien, pero por ahí. Hay otras personas que son de África, del continente africano, otras que son de Europa, central, del este, del norte de Europa. Bueno, de Australia, no sé si hay alguien, pero Barry es australiano, ¿no? Sí. Y cada uno es diferente, ¿no? Si tú miras el que está al lado tuyo, el pelo de esa persona es diferente. Míralo y vas a ver. El pelo es, no sé, negro, blanco, un poco castaño, no sé, bueno, ese tipo de colores, ¿no? Y si miras su piel, algunos son muy blancos, otros son muy, muy negritos, morenos, otros son un poco más como amarillos. Bueno, hay de toda clase de personas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Resulta que en el mundo, ¿por qué sucede que la mayoría de problemas surgen por estas diferencias? Si tú miras hacia, por ejemplo, hacia África, o si miras hacia Estados Unidos, o si miras incluso aquí España y el norte de África, muchos de los problemas que suceden son por la diferencia de raza, ¿no? Por la diferencia de idioma, por la diferencia de pensamiento. Entonces, cuando hay una diferencia entre dos personas, o entre un grupo de personas, o entre un país y otro, ante esas diferencias es muy difícil que surja la tolerancia, ¿no? Es muy difícil que se acepte un tipo de persona por su raza.
No sé si has escuchado noticias lo que sucede en el sur de Estados Unidos, ¿no? Con la gente que pasa desde México hacia Estados Unidos y cómo el hombre que está ahora, el presidente, ha intentado poner una barrera para que estas personas pasen, ¿no? Yo no soy nadie para juzgar y decir eso está bien o está mal, pero yo creo que está claro que este personaje tiene una gran diferencia con nosotros, ¿no? Con los que vienen de Centroamérica, con los que vienen de Honduras, de Guatemala, y de estos países de allí que nos confunden y me parece que son todos iguales. Y con los mismos mexicanos. Entonces, hay una gran brecha, ¿no? En cuanto a la mentalidad, en cuanto a la parte económica, y esa brecha genera problemas. La brecha en cuanto a lo que hay entre los europeos y la gente del norte de África, de los países del norte de África, esa brecha también genera problemas. ¿Por qué? Porque esas personas están pasando una situación difícil, tienen otro idioma, otra religión, y de alguna u otra manera se han arriesgado para poder pasar a un lugar en donde quieren que su vida sea mejor. Pero, ¿qué pasa? En ese transcurso mueren muchos. En ese transcurso las mujeres son violadas, los niños también, y hay muchas cosas terribles que yo creo que las hemos visto. Entonces, solamente por poner estos ejemplos, o por poner otro ejemplo, Corea, bueno, no sé, ahora mismo no sé si es del norte o del sur, donde está ¿cómo se llama? El presidente un poco que es un malito, ¿no? Pelo cortico así. Del norte, Corea del Norte. Y las diferencias que tiene este hombre con el resto del mundo. O sea, él quiere ser él y el resto del mundo, sí, por ahí fuera lo borraba, ¿no? Y especialmente Estados Unidos. Entonces, piensa que en esto siempre, en cuanto a las relaciones entre un grupo de personas y otro, siempre hay problemas. Y yo te pregunto algo. ¿Tú crees que Dios nos hizo para que entre todos, para que sucediera eso? ¿Para que tuviéramos problemas siempre? Y ahora llevémoslo a un plano más pequeño, ¿no? En nuestra casa, con nuestra familia. ¿Hay problemas en nuestra familia? ¿Hay a veces discusiones? ¿Hay malos entendidos? Los hay. Hay diferencias, ¿no? Pero en esas diferencias, de parte de Dios, lo que nosotros creemos y lo que debemos hacer es que pedirle al Señor que nos ayude a que esas diferencias se puedan entre uno y otro hablar y entre esas diferencias se puedan arreglar, ¿no? Y se llegue a un acuerdo. Pero en la mayoría de los casos no sucede así. Este piensa diferente a entonces si pensamos diferente en cuanto a política, en cuanto a género, en cuanto a no sé qué, en cuanto a muchas cosas, siempre va a haber problemas, ¿vale? Porque es complicado llegar a un acuerdo. ¿Y por qué se complica llegar a un acuerdo? Porque ciertas personas quieren establecer su opinión por encima de la otra. ¿Tú has visto en una discusión que alguien quiera darle la razón al otro? Cuando hay una discusión, ¿tú has visto? No, sí, tú tienes la razón, muy bien. No, muy pocas veces pasa eso. Siempre yo tengo la razón y el que más grita, pues ese es el que cree que va ganando, ¿no? Y si se grita o si se dan voces o si se dicen palabras y no es suficiente, pues se van a los golpes, ¿no? Y al final puede haber una tragedia o no puede haber nada, pero al final, en lugar de arreglar las cosas, lo que se hace que es empeorarlas. Y lo que hace es generar más odio, generar más rencor, más resentimiento. Y de esto es lo que quiero hablarte. De esto es lo que quiero hablarte. De esto es lo que Dios quiere hablar hoy. Y es el hecho de cómo, o qué es lo que dice en la palabra acerca del corazón que debemos tener y cómo ese corazón se debe manifestar hacia otras personas. Hay una frase o un pensamiento muy, muy bonito, muy claro que escuché en la enseñanza que tuvimos de las misiones, que estuvimos los líderes allí, y más o menos decía algo así como:
a ver, si la interpretación de la palabra, si el mensaje central de la interpretación de la palabra no es el ser misionero, o sea, no es el que todo esto lo tenga yo y lo comparta, no hay ninguna razón para leer esta palabra, ni para tenerla aquí, ni para hablarla. O sea, si yo ahora mismo esta palabra la leo y lo que leo no lo vivo y no lo comparto a otro, no hay ninguna razón para leerla o para creer que soy cristiano. O realmente que no se está viviendo una vida como Dios quiere, sino que se está viviendo una religión y simplemente se está pasando de Dios. O sea, se está teniendo una palabra escrita, pero pasamos de Dios, pasamos de lo que Dios quiere realmente hacer. O sea, la interpretación de la palabra debe ser centrada ¿en qué? En que tú tienes la responsabilidad de enseñarle a otro esta palabra. Y por supuesto, ¿cómo le enseño yo la palabra? Con testimonio de mi vida. Y ese testimonio me hace a mí, pues, reflejar la luz de Cristo. Pero si yo no soy un testimonio y si yo leo esta palabra, pero después salgo de aquí y sigo en lo mismo que seguía mi vida en el mundo, con los vicios, con las malas palabras, con los malos tratos, con la acepción de personas, ¿no? Uy, no, este es marroquí, este es negro, este es latino, o este tiene tatuajes. Ahora, yo no estoy diciendo, ni quiero que tú pienses que tenemos que aceptar ciertas conductas, a eso no me refiero. Lo que pasa es que nosotros rechazamos a las personas. Por el hecho de muchas veces ser cristianos, pensamos que el ser cristiano nos da el derecho de rechazar a las personas, o de ese pensamiento que ya tenemos preconcebido de ciertas culturas, de ciertas personas, nos lleva a rechazarlas, a hacerlas a un lado, a no contar con ellos, a pensar que esas personas no tienen nada bueno para darnos. ¿Nos ha pasado? A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Yo he tenido ideas preconcebidas de personas, de culturas, que después conozco a esa persona y me doy cuenta que no son así. Hombre, que en ciertas cosas, pues, tienen comportamientos que no deben ser, pero es que no todos son así. Entonces, cuando veo yo esto, me doy cuenta de cómo nosotros los cristianos tendemos a hacer las personas a un lado, ¿no? Y a creer que porque somos cristianos, que porque somos hijos de Dios, ya lo tenemos todo y las personas las vamos haciendo a un lado. Entonces, ¿qué pasa? Que no estamos haciendo la obra de Dios. Si tú miras lo que decía el hermano ahora, te damos un papelito, tú traes algo, lo ponemos allí y lo compartimos con un hermano. ¿Sí? Pero muchos dicen, qué pereza. O porque yo tengo que darle a otro, que trabajen. Esos son los pensamientos que surgen, ¿no? O otro pensamiento, los miércoles, que se le da comida a la gente esta que viene, que en su mayoría son marroquíes. Esa gente no se merece nada. O eso cogen y luego van y venden las cosas. Si las van y las venden es problema de ellos, ¿vale? Pero tú estás haciendo la obra de Dios. Y en medio de la obra de Dios, pues Dios puede hablarle a una persona de estas y esta persona puede cambiar su corazón hacia Dios. Es que siempre tendemos a juzgar, siempre tendemos a hablar y nunca pensamos en la situación que está pasando la persona, o en la situación o en la cultura en donde está y cómo todas las ideas que tiene no le permiten acercarse a Dios, o no le permiten reconocer que Jesucristo es el Salvador de su vida. ¿Por qué? Porque ha tenido otro tipo de enseñanzas, otro tipo de doctrina, ¿no? Entonces vamos ahora a Gálatas capítulo 5 y vamos a ver algo que es por donde vamos a empezar acerca de cómo debe ser nuestra vida como cristianos. Gálatas capítulo 5. Aquí me encuentro.
Versículo 22 al 24. Dice la palabra, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y ¿qué más? Templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Nota algo, y es que uno muchas veces piensa que el amor, el gozo, la paz, la paciencia son frutos diferentes, ¿no? Y no. Dice la palabra, el fruto del Espíritu. O sea que el fruto del Espíritu, piensa tú en una fruta, piensa en su color, en su sabor, en su olor, en todo lo que contiene la fruta. Y piensa que la fruta, por ejemplo una manzana, es lo que es por todo lo que tiene. ¿Vale? Por su sabor, por su olor, por sus características. Entonces, igualmente es el fruto del Espíritu. Si tú no eres una persona que procuras en Dios tener todas estas cosas, procura buscar estas cosas, lo que son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre. Es que es más, una o dos o tres dependen de las otras. O sea, ¿cómo vas a tener tú amor si tú no tienes paz? Si tú no tienes paz con una persona, si tienes odio con una persona, ¿cómo puedes tener amor? ¿Cómo puedes tener benignidad o bondad si tú no amas? Tú no puedes ser bueno, tú no puedes tener un corazón bondadoso si no tienes amor. ¿Cómo puedo yo tener fe si no creo en Dios? Y si no creo en lo que Dios me llama a hacer, si no creo en lo que Dios me manda a hacer. Entonces, si miramos, el fruto del Espíritu encierra todas estas cosas y preguntémonos, ¿yo tengo estas cosas? ¿O será que me falta algo de esto? ¿O será que fallo en alguno de estos puntos? Pregúntate ahora mismo, ¿cómo estoy yo en el tema del amor? En el tema del amor, y cuando hablamos del amor que habla aquí, es el amor hacia lo que hay, el sentimiento que hay en nosotros y que genera el hecho de reconocer a alguien y de estar pendiente de esa persona, ¿no? De pensar en esa persona, de pensar en lo mejor para esa persona. Aquí no habla del amor hacia los animales o del amor hacia la tierra, no. Está hablando del amor desde el sentimiento que nos hace que tengamos un vínculo y que ese vínculo te lleve a preocuparte por otra persona. O muchas veces tenemos amor solo para nuestra familia, pero para los de afuera no queremos tener amor. A mí me impresiona que la gente del mundo hace grupos en WhatsApp y pone a 50 personas, ¿no? Y a los 2 segundos empiezan, no sé qué se salió, no sé qué se salió. Y quedan 2 o 3 o 4 o 5. Y así mismo somos en la iglesia. Ponemos un grupo para que la gente ore, para que la gente, vamos a hacer un evento y a los 2 segundos ya se ha salido más de la mitad de la gente. Ponemos un grupo para hacer un evento aquí de un teatro y, hombre, yo no quiero disculparme o decir, yo no tengo nada que ver, ¿no? Porque pues yo también tenía otras cosas y todos supieron y vieron lo que yo estaba haciendo. Yo dije, yo no puedo participar en esto, ¿no? Pero es que la gente ni siquiera dice, mira, no puedo aportar cosas, sino que ¡pum!, se sale. Yo no quiero saber nada de ir ahí a hacer teatro, nada porque no me interesa, porque no tengo tiempo, porque tengo que dedicarle tiempo a otras cosas. O sea, como cristianos, nosotros tenemos que cambiar esa mentalidad. Como hijos de Dios, si queremos vivir y tener el fruto del Espíritu, tenemos que cambiar esa mentalidad. De no preocuparnos por las demás personas, de no pensar en las demás personas, de no pensar en las personas que necesitan de Dios. ¿Por qué? Porque en algún momento alguien pensó en mí y me habló, me compartió y yo estoy aquí recibiendo lo que Dios tiene para mí.
Pero mi hermano, no basta solamente que tú estés aquí recibiendo, que tú tienes que empezar a dar. Y lo tienes que empezar a dar porque es un mandato de Dios. Si vemos lo que estamos viendo al principio, la vida de Daniel del Vecchio, dar. Y aunque mucha gente le falló, aunque mucha gente le dijo, Daniel, vete de aquí. Daniel ha hecho una obra maravillosa y mira, vete porque no me gusta esto que estabas hablando, no me parece que seas tan rígido con la palabra hay que hacerla más light para que llegue más gente. Mentira, eso no lo dice el Señor. Lo sacaron de una iglesia porque empezaron a hablar y a meter cosas ya emocionales y permitir. Y él dijo, mira, esto no se puede, esto al Señor no le gusta. Pues si no le gusta, vete. Coge y se fue. Y por ese tipo de cosas, no vemos que Daniel dejó de hacer la obra de Dios. Él siguió y ha seguido, y la edad que tiene hoy, que es 80 y pico, ¿no? 87 años, y todavía sigue. Si tú miras, si estás en el grupo de WhatsApp, si te has salido, pues no vas a ver nada. Están las fotos de él predicando en una iglesia, predicando en otra, y la verdad que es un orgullo para nosotros saber que contamos con un padre espiritual de esta calidad. Amén. Y no solamente él, sino las personas que vienen después de él. Pastor Bernard, el Pastor Manuel, Pastor Pacha, Pastor ¿cómo se llama? El de Antonio, el que estuvo aquí hace 2 semanas, ¿no? Fernando Paquillo, toda esta gente. Tú hablas con esa gente, son personas humildes, sencillas, que no se glorían en nada, se glorían sobre el Señor, y son personas que son sometidas totalmente a Dios y a la persona que Dios ha puesto. ¿Tú crees que una persona que no se somete puede tener el fruto del Espíritu? Alguien que le dice, mira, estás en pecado, ¿a ti qué te importa? O mira, a mí no me hables de eso. Yo a ciertas personas sucede que cuando les digo, mira, o les hago entender que están haciendo algo que no está bien delante de Dios, ¿sabe qué es lo primero que hace la persona? Es decirme, sí, ¿y por qué en la iglesia el hermano Juan hace tal cosa? Yo le digo, mira, él lo puede hacer, pero está en la iglesia y está tratando de buscar de Dios y cambiarlo, pero tú no lo cambias, tú sigues. Entonces la mayoría de personas, cuando tú les hablas y les dices, mira, esto está haciendo mal, lo primero que hacen es comparar con los otros de la iglesia. ¿Sí? Y eso es lo que pasa, y por eso nosotros tenemos que procurar esto, ¿no? Vivir en el Espíritu, tener el fruto del Espíritu, no una parte o una característica del fruto. Yo quiero solamente tener amor, ¿no? Porque el amor es lo que me hace ser a mí así como cariñoso y muy tierno, y ya está. Pero ya a mí la paciencia como que no. A mí la paciencia, yo no puedo con la paciencia. Yo no puedo tener paciencia con una persona. Esta persona me saca de mi lugar. ¿A cuánto le cuesta dominar o someter o ser pacientes? A mí me cuesta un montón. Y más ser paciente con personas que te sacan de tu lugar. Porque hay personas que te sacan de lo que tú estás pensando o de lo que tú quieres. Y entonces, claro, no pensamos en que es el enemigo que te quiere trastornar la mente, ¿no? Sino que pensamos que esa es la persona. Y lo que hacemos que es atacar la persona. Y cuando tú vas a ver, dices, Dios, ¿qué ha hecho? Y el problema es que lo has hecho y otros te han visto. Ayer fui a un sitio y resulta que entré al parking. Y yo creía que en lo que es la billetera no tenía moneda ni tenía nada. Porque a mí casi no me gusta andar con dinero allí porque se me pierde. Y cuando me para un hombre de estos que los que aparcan, ¿no? Que te piden, que son de una asociación o no sé qué. Y entonces lo primero que le hice, y pensé antes de llegar allí, no tengo dinero. Y apenas abrí me dice, hola, que no sé qué, mira, que para el parking, yo mira, no tengo. O
sea, lo primero que hice así, muy de mala manera no tengo. Y entonces yo le dije, si no puedo aparcar aquí, me voy. Y me dijo, no, tranquilo, no, pasa, no pasa nada. Y vale, y me fui yo como con esta, y cuando llegué y aparqué, y yo pensé, ¿qué he hecho? Dios mío, en ese momento yo, Señor, ¿qué he hecho? ¿Y por qué llegué ahí así? ¿Por qué en ese momento hice esto con esta persona? O sea, ¿qué culpa tiene o qué me está pasando que le respondo de esta manera? Y después yo miro y yo digo, abrí la billetera y tenía ahí moneda, tenía lo que era para pagar. Y yo dije, Señor, perdóname. Y fui al Señor, mira, perdóname, que no sé qué me pasó, lo siento, y aquí está el dinero. Y bueno, no me sentí bien por habérselo dado, porque igual lo hice, y entonces son cosas que hay en nosotros y cosas que no cambiamos, porque son parte de nuestro carácter y siempre estamos como con esa alerta, ¿no? Y eso normalmente ha surgido o surge porque nos ha pasado cosas tremendas con alguien, ¿no? O alguien en algún momento nos ha hecho algo y ya nos ponemos una barrera y así respondemos siempre. Entonces, pues esto te lo cuento y con un poco de vergüenza porque la verdad que no me gustó mi propia reacción, pero eso nos lleva a entender cómo somos. Vale, dice aquí en el versículo 24 del capítulo 5 de Gálatas, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces yo te pregunto algo, y el Señor te pregunta algo, ¿tú eres de Cristo? Pregúntale al que está al lado tuyo, ¿eres de Cristo? ¿Cómo sabes que eres de Cristo? Si andas en qué. ¿Cómo sabe una persona que es de Cristo? Si anda en qué. En el Espíritu. Y andar en el Espíritu es tener todo el fruto del Espíritu. Todas esas cosas, si tú las tienes, si tú las procuras, allí andas en el Espíritu. Pero claro, cuando no andamos en el Espíritu, pues obviamente nuestra vida con Dios no va bien. Mira, la crucifixión de la carne, o sea, el hecho de andar en el Espíritu requiere que crucifiquemos la carne, ¿no? Eso es algo personal, algo que yo tengo que procurar. Pero la crucifixión de la carne es un proceso en el cual muy pocos están dispuestos a afrontar. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que nos gusta hacer, hay cosas en las cuales nos deleitamos y queremos vivirlas porque nos dan placer. Y entre esto, pues imagínate tú que a mí se me ocurre lo típico, ¿no? Hombre, no es que sea típico, pero por los vicios, ¿sí? Los vicios, hay personas que están sometidas a un vicio y lo siguen haciendo porque es un placer, es algo que les da placer. Por ejemplo, una persona que le gusta comprar lotería y todas esas cosas, y la quiniela y no sé qué, esto es un vicio, ¿no? ¿O no? ¿Sí? Es un vicio, ¿por qué? Porque la persona que hace esto se está esperanzando en que va a ganarse eso para que su vida mejore. Y esa es la esperanza que pone la persona, ¿no? Entonces, si nosotros somos cristianos, pues, mi hermano, si tú estás haciendo eso, yo no quiero juzgarte, pero tienes que mirar que eso a Dios no le agrada, ¿sí? Y con eso hay otro tipo de cosas. El cigarrillo, el alcohol, las drogas, el ver cosas que no hay que ver, la pereza, el hecho de no querer hacer nada, todo esto se convierte en vicios y cosas que se hacen parte de nuestra vida y por las cuales pues no podemos morir a la carne. Entonces seguimos viviendo la carne y ¿qué pasa? El espíritu no crece. Y si el espíritu no crece, pues nosotros no nos interesa compartirle a otra persona nada. Que vamos para la campaña, que hay que estar a las 4 recogiendo, llevando. Qué pereza, mucho calor. Pero mira, que es para compartirle a la gente de Torremolinos, para que podamos montar un escenario ahí bonito y que el Señor sea el que se glorifique, pero que tú pongas de tu parte.
ahí está Fabián, ahí está Ale, ahí está Casia, que son los que siempre hacen las cosas, pues el pastor, pues que lo hagan ellos, ¿no? Yo en mi casa tranquilo. Entonces ese tipo de cosas y de actitudes, pues que demuestran que es difícil morir a la carne, ¿no? De dejar de hacer cosas que nos gustan para hacer las cosas de Dios. Si vamos a ver un ejemplo, yo quiero enseñarte un ejemplo en la Biblia de un personaje que tenía unas características y que por eso hubo otro que puso sus ojos en ese personaje y le dio un lugar, ¿vale? Pero en ese lugar tenía unas responsabilidades y cuando estaba en ese lugar le pusieron a escoger entre algo que tenía que hacer que no le agradaba a Dios o entre Dios. Entonces, vamos a ver qué hizo. En Daniel, capítulo 1, versículo 4. Quiero tratar de no extenderme mucho porque siempre me extiendo y eso no es bueno. Daniel capítulo 1, versículo 4. Dice: muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñen las letras y la lengua de los caldeos. Nabucodonosor sitió Jerusalén, ¿vale? O sea, un rey que era muy poderoso, fue a Jerusalén, donde están los hebreos, los hijos de Dios, el pueblo de Israel, y se metió allí para saquearla, ¿vale? Para conquistarla y para derribar todo, y para coger todo lo que había allí. Y cuando se metió, resulta que le dijo a sus siervos, le dijo: búsquenme de estas personas, personas con ciertas características. Y vamos a ver qué características tenía. Y tú me dirás o tú pensarás si dentro de estas características estaba el fruto del Espíritu en ellos. Y estamos hablando del Antiguo Testamento. Vamos a verlo. Dice, del linaje real de los príncipes. ¿Qué dice la Biblia sobre nosotros? ¿Que nosotros somos qué? Linaje escogido, ¿no? Entonces, estamos como en el mismo nivel. Aparte de eso dice, sin tacha alguna. ¿Qué dice Dios? Que cómo debemos presentarnos delante de Él. Sin mancha, sin tacha, ¿no? Limpios, con un corazón limpio. Amén. Sigue, estamos mirando de este versículo que leímos las características de esas personas, ¿no? Dice, de buen parecer. Ahora, no es que quiera decir que los cristianos deben ser guapos, que todos somos guapos, ¿no? Pero de buen parecer me denota a mí de una persona que se cuida, ¿vale? Que cuida su cuerpo, que cuida su vida, que cuida el hecho de cómo habla, que cuida el hecho de cómo se cuida personalmente. Y claro, de esa manera, pues obviamente yo quiero ser una persona que cuando los otros me vean pueda ser agradable. Pero agradable no de que me vean guapo, diga, oh, mira qué guapo soy. No, sino agradable en el sentido de que mi apariencia demuestre realmente que soy un hijo de Dios. ¿Sí? ¿Te imaginas? No, yo soy hijo de Dios. Y pero este hijo de Dios no vea. ¿Sí? O yo soy hijo de Dios, abre la boca y no vea. O yo soy hijo de Dios sin ducharse. Por esa parte vamos, ¿no? El hecho de decir que sean de buen parecer. Ahora, dice, enseñados en toda buena sabiduría. ¿Cuántas veces hemos dicho, estamos haciendo los cursos de los fundamentos? Hermano, apúntate. No, que no puedo, que no tengo tiempo, que yo no sé, que no tengo la capacidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú te da pereza o cuando tú le dedicas tiempo a otras cosas y no procuras dedicarle tiempo a aprender, a conocer, pues eso te resta puntos, ¿no? Porque, vamos, si dice el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, ¿templanza qué significa? Pues yo dejo de hacer tal cosa y voy a buscar del Señor. Voy a aprender más de Dios. Voy a ir a los ayunos a aprender palabra. ¿Cuántos habíamos ayer en el ayuno? 7. Por la mañana cuando empezamos, hay muchas personas que estaban en otras cosas, que se entiende, pero siempre están los mismos. Y el resto de la iglesia, que son 40, 50, 60 personas, ¿dónde están? No te estoy diciendo que todos los sábados tengan que venir al ayuno, pero mi hermano, de esto se trata el hecho de morir a la carne,
de poder decir, de poder que otros te miren y digan, mira, esta persona tiene algo poderoso y yo quiero tener a esta persona a mi lado, como estaba requiriendo Nabucodonosor. Dice otra característica, sabios en ciencia, o sea, personas sabias, que conocían de cosas, que entendían, que estudiaban. ¿Cuántas veces nos quedamos en el móvil, cuántas veces nos quedamos en el ordenador viendo fotos? Viendo fotos, o series, ¿no? Una serie que dura no sé cuánto tiempo. Y en lugar de eso, ¿por qué no nos ponemos a leer un artículo de ciencia? Mira, las estrellas, la luna, cómo es el planeta con respecto a toda la galaxia y cómo Dios ha pensado en nosotros siendo una cosita tan pequeña. Y todas estas cosas te hacen sabio y entendido y de esa manera puedes compartirle a otra persona del Evangelio. Muchas veces uno dice, no, pero es que yo no sé cómo compartirle a alguien. Pues claro, ¿cómo lo vas a compartir si no te preocupas por conocer más cosas? Simplemente a la casa, a la iglesia, escucho y me voy otra vez y el trabajo ya está, pero no procuro conocer de cosas sabiendo que tengo herramientas y no hay excusa, porque yo creo que todas las personas que estamos aquí sabemos manejar un móvil, ¿no? Cogemos un móvil y lo podemos manejar y podemos buscar en Google cómo. Yo, por ejemplo, hace unos días me puse a mirar acerca del pueblo de Israel, a leer cosas del pueblo de Israel, de su historia. Claro, esos son millones de cosas. Pero me puse a leer y eso me ayuda a mí a entender ciertas cosas que no entiendo. Porque leo el Antiguo Testamento y leo acerca del rey David, leo acerca de Sansón y todas estas cosas. Y eso me ayuda a mí a entender ciertas cosas. Y cuando alguien me pregunte o yo le comparta a alguien, pues tenga argumentos para compartirle. Amén. ¿O te imaginas que tú te encuentres una persona allá afuera, aquí en Torremolinos, y que le va a predicar el Evangelio y diga, no, a mí no, yo soy transgénero o no sé qué, o todas estas cosas que hay, ¿no? Hoy en día. Y cómo tú puedes llegar a una persona de esas y hacerle entender cómo Dios la creó y cómo Dios le ama, ¿sí? Y cómo debe aceptarse como Dios le creó. ¿Cómo tú puedes llegar si llegas a conversación? Y muchas veces, ¿qué pasa? Que como no tenemos el conocimiento, lo que hacemos es pelear. Te vas a ir al infierno y tu vida está perdida. Y claro, una persona así, ¿cómo va a querer conocer de Dios? Si nosotros que somos pecadores, ¿cómo los condenamos y le decimos, te vas a ir al infierno? Pero si yo con amor y con conocimiento de Dios y con templanza y con sabiduría hablo con una persona así, si el Señor tiene misericordia y si el Señor se manifiesta, pues me puede utilizar para hablarle. Entonces yo te estoy hablando y te estoy diciendo, mira, las características de una persona cristiana, verdadera, de un hijo de Dios, y cómo otro le vio y le dijo, mira, yo te quiero aquí conmigo para que me ayudes. Otra característica de estos personajes eran idóneos para estar en el palacio del rey. ¿Tú te imaginas una persona que idónea para estar en el ayuntamiento? Esto me gusta porque es idóneo, me gusta porque es una persona que vale para estar conmigo en el ayuntamiento, en la empresa o en no sé dónde, y que puede ir conmigo y hablar y compartirle a otras personas de mi trabajo, y le valoro eso. Y que les puedan enseñar la lengua y las letras. Eso eran las características de esta persona, de Daniel, que eran tres personas que se llamaban, a ver, dice aquí, sí, esos nombres son complicados. Estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá, o sea que eran príncipes y eran personas jóvenes y conocedoras de Dios. Y luego pues le cambiaron sus nombres, pero con todo esto eran personas importantes que estaban al lado del rey. Pero pasa algo, que cuando tú quieres buscar de Dios y estás intentando llenarte de todas estas cosas y el Señor está hablando a tu vida y estás emprendiendo un nivel en el Señor, una vida espiritual en la cual amas a Dios, en la cual Dios te llena, que el Señor te da dones, te da que el talento que tienes tú, el Señor lo magnifica. Resulta que en cualquier momento va a venir algo que te va a hacer y que te va a mirar y te va a probar realmente cómo está tu vida con Dios, cómo si el fruto del Espíritu realmente está en tu vida. ¿Cuántos han pasado por pruebas? ¿Hemos pasado por pruebas o no?
Todos pasamos por pruebas. Y lo que decía mi hermana ahora cuando empezó el culto, que fue exactamente lo mismo que el Señor nos dijo ayer por la mañana, cuando pasas por una situación, por una dificultad, por una prueba, ¿cuál es tu reacción? ¿Cuál es tu reacción? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reacciona un hijo de Dios? ¿Cómo habla? ¿Cuál es su reacción en el momento, ¿no? ¿Qué reacción toma? ¿Y qué debe hacer un hijo de Dios? Lo primero, pensar en Dios. Ante cualquier cosa que te pase, pensar en el Señor. Sea buena o sea mala, haya un obstáculo, haya una adversidad, lo que tiene que hacer, pensar en Dios. Señor, ¿qué hago? No como ayer yo, ¿no? En ese lugar. ¡No tengo! Y eso todavía lo tengo aquí, me duele en el corazón. ¿Por qué tengo que hacer estas cosas? Pues resulta que a Daniel le vino un momento una prueba gorda, grande. Y esta prueba pues demuestra lo que era Daniel y lo que eran estos 4 hombres de Dios. En Daniel capítulo 3, versículo 1 dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos, y la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. O sea que este rey, pues obviamente no era seguidor del Dios de los israelitas, y se hizo una estatua. ¿Y qué hizo con la estatua? ¿O para qué quería la estatua? Dice en el versículo 13 al 17. A ver. Nabucodonosor dijo, con ira y con enojo, que le trajesen a Sadrac, que son los nombres que le puso a estos 4 hombres, Mesac y Abed-Negó. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey, y habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrac, Mesac y Abed-Negó, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zapoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que me he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Los amenazaron directamente. ¿Sí? ¿Por qué no se querían postrar ante la estatua de este hombre? Y eso es lo que normalmente, o lo que en algunas ocasiones viene a nuestras vidas, que estamos bien con el Señor y vienen cosas, y esas cosas que vienen son para probar cómo está el fruto del Espíritu en mi vida. Entonces yo te pregunto, si mañana, Dios no lo quiera, viniese una enfermedad, viniese un accidente, viniese una prueba, un hijo que saliera con algo que tú no esperas, no sé, una situación en tu familia, te quedas sin trabajo, tu empresa o la empresa donde trabajas quiebra, ¿qué harías tú? Y yo no lo estoy diciendo así pronto, porque yo he pasado cosas, y estoy pasando cosas, y sigo pasando cosas que son duras y que son difíciles de afrontar. Entonces, son difíciles, pero yo he procurado siempre mirar el lado de Dios. Ahora, Dios te lo pregunta a ti. Si viniera una situación de estas, ¿qué harías tú? Mucha gente dice, Señor, pero ¿por qué me haces esto? ¿No? ¿O por qué tengo que pasar por esto si yo soy hijo tuyo? Una persona me decía en estos días, yo le comentaba una situación que estaba pasando, bueno, que vengo pasando desde hace mucho tiempo, ¿no? Y me decía, pero hijo, hijo, no es mi madre, que me dijo hijo, órale a Dios, que Dios va a cambiar eso. Y entonces yo le dije, no, es que no es orar a Dios para que Dios cambie eso. Es que yo tengo que aceptar eso que Dios me ha dado, porque eso no es malo. Eso no es algo que yo voy a decir, mira, esto es terrible y el Señor me castigó, no.
Es algo que Dios puso en mi vida para ver mi reacción, para ver cómo actuaba yo ante eso. Entonces no es decirle, Señor, quita eso de medio, no. Sino afrontarlo, darle gracias a Dios y pedirle al Señor que me ayude para poder seguir adelante con esa situación. Pero muchas veces estamos equivocados y pensamos que cuando viene una persona de pronto en el trabajo y está ahí encima, de pronto, sí, ahí, ¿no? Metiendo, ¿cómo podría decir? Sí, entonces nosotros echamos la culpa al Señor, ¿no? Señor, pero ¿por qué vivo esto si yo soy bueno? Si yo soy un maravilloso hijo tuyo, si yo sirvo en la iglesia. Porque tienes que ser tratado. Y a ver si el fruto del Espíritu sigue en ti. Y eso te va a ayudar y te va a animar a estar mejor con Dios, a buscarle más, a orarle. Y en un momento pues llegas y esa persona está como está, se levanta, te dice algo y tú de parte del Señor llegas y le dices una palabra y esa persona se queda. Y ya la relación terrible cambia y todo puede cambiar. Eso puede pasar o no puede pasar. O el Señor llega y te cambia de trabajo, yo qué sé. Pero es nuestra actitud, es realmente el fruto del Espíritu en nuestra vida actuando, si realmente lo tenemos. Y ante este desafío que le puso Nabucodonosor a Daniel y a Sadrach, Mesach y Abednego, respondieron, dice en el versículo 16, no es necesario que te respondamos sobre este asunto, templanza. El rey estaba allí, los estaba amenazando. Mira, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Sabes por qué? He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, la fe. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, y si fuera que se quemaran allí o que los enviaran ahí, dicen, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que que has levantado. O sea, así sea que nos eches en el horno y que Dios no quiera salvarnos de eso, igual no vamos a adorar a ninguna imagen, ni nos vamos a postrar, ni vamos a hacer nada de esas cosas. Nosotros somos capaces de tener una reacción de parte de Dios así, de ante alguna situación tener templanza, tener conocimiento, tener sabiduría y decir, mira, yo esto no lo acepto. Como José, ¿no? Que la mujer ¿cómo es que tenía un nombre rarito? De Potifar, se le puso ahí, ¿no? Y le dijo, mira, aquí estoy, ¿qué puedes hacer conmigo? Y el hombre, ¿qué hizo? Se fue. No, a mí con esto no, porque Dios tenía algo más grande para su vida. Entonces, como ese, pues hay muchos personajes. Y si tú miras la Biblia, por lo menos vamos a ver a Sansón. Sansón estaba apartado de Dios para una obra, tenía un lugar especial y el hombre, sus pasiones y sus deseos lo llevaron a no hacer el propósito de Dios. Y uno que conocemos mucho, David. David fue el primer rey de Israel, el segundo, ¿no? El primero. Segundo, ¿no? El primero fue Saúl. Y David estaba allí, pero ¿qué pasó? En un momento miró a una mujer y la deseó. Y por eso hubo consecuencias. ¿Vale? Pero bueno, no es consuelo, ¿no? Pero siguió con el Señor y pues hizo grandes cosas, pero ahí estaba la mancha, ¿no? Y qué decir de su hijo, de Salomón, también metido con un montón de mujeres que no eran del pueblo de Israel y todo lo que hizo, todo lo que causó. Y así podemos nombrar a unos cuantos, a Judas, que negó al Señor, a Pedro, que tenía un carácter fuerte, pero a pesar de eso, pues, a pesar de negar a Dios, estaba allí y estuvo allí y le sirvió al Señor. Pero están los que pasan por las cosas difíciles, los que de pronto caen o les cuesta, pero siguen. Y están los que se apartan. O están los que pasan por eso, se quedan allí y dicen, mira, yo no quiero servirle más a Dios porque yo tengo esto y yo no puedo pasar de aquí.
Entonces, si pasa eso en nuestras vidas, ¿qué quiere decir? Que el fruto del Espíritu no está creciendo en nuestras vidas. ¿Tú quieres que el fruto del Espíritu crezca en tu vida? ¿Sí? ¿Tú quieres ser agradable ante las otras personas? Yo veo el fruto del Espíritu como algo que está en mí y me hace ver agradable ante las personas.